Muy bien, empecemos. Número 12. La dualidad onda-partícula. Imagina que disparas una pelota contra una pared con dos rendijas abiertas. La pelota pasa por una rendija, choca contra la pared del fondo y deja una marca. Simple, predecible. Ahora imagina que haces exactamente lo mismo con un electrón, una partícula subatómica. La lógica dicta que el electrón debería comportarse igual que la pelota. Pasa por una rendija o por la otra y deja una marca en algún punto concreto de la pared del fondo. Pero no es eso lo que sucede. El electrón pasa por las dos rendijas al mismo tiempo, no por una, no por la otra de forma aleatoria, por las dos simultáneamente, como si fuera una ola de agua dividiéndose en dos frentes. El resultado en la pared del fondo es un patrón de interferencia, franjas alternadas de impactos y zonas vacías, exactamente como cuando dos ondas chocan entre sí y se cancelan o se amplifican mutuamente. Esto por sí solo ya es perturbador, pero lo verdaderamente demoledor ocurre cuando colocas un detector en las rendijas para intentar ver cuál usa el electrón. En ese momento, el patrón de interferencia desaparece por completo. El electrón deja de comportarse como onda y actúa como una partícula ordinaria, pasando por una sola rendija. La mecánica cuántica llama a esto el colapso de la función de onda. El simple acto de observar, de medir, altera físicamente la realidad de la partícula. Esto no es filosofía ni metáfora. Es una consecuencia verificada en laboratorio miles de veces durante más de 100 años. La materia, en su nivel más fundamental, no tiene una realidad definida hasta que algo la observa. Y lo más escalofriante de todo es que las ecuaciones cuánticas predicen los resultados con una precisión perfecta, pero ninguna teoría existente puede explicar qué está pasando realmente detrás de los números. Y lo que esto implica sobre la naturaleza de la realidad abre el siguiente misterio de una forma que Einstein nunca pudo: aceptar. Número 11. El entrelazamiento cuántico. En 1935, Albert Einstein colaboró con Boris Podolsky y Nathan Rosen en un artículo que pretendía demostrar que la mecánica cuántica era una teoría incompleta. El argumento central era el siguiente: si la teoría cuántica era correcta, debía ser posible crear dos partículas tan profundamente conectadas que medir una afectara instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separara. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y lo consideraba una absurdidad que demostraba los fallos de la teoría. Estaba convencido de que debía haber alguna explicación oculta, alguna variable escondida que la física todavía no había descubierto. Tenía razón en identificar el fenómeno. Estaba completamente equivocado al creer que era imposible. El entrelazamiento cuántico es real. Cuando dos partículas interactúan de cierta manera, quedan entrelazadas. Sus propiedades, como el spin o la polarización, permanecen indefinidas hasta que mides una de ellas. En el instante exacto en que lo haces, la otra partícula adopta el estado complementario de forma instantánea. No importa si está a 1 metro de distancia o al otro lado de la galaxia. El efecto no viaja a la velocidad de la luz, es simultáneo. Los experimentos de Alain Aspect en los años 80, que décadas después le valdrían el Premio Nobel de Física en 2022, demostraron que esta correlación es real y que no puede explicarse mediante ninguna teoría de variables locales ocultas. No hay ninguna señal viajando entre las partículas. No hay ninguna información moviéndose a través del espacio. Las dos partículas son, en cierto sentido, la misma entidad expresándose en dos lugares distintos al mismo tiempo. El universo parece no respetar la separación física entre lugares distantes. Y la física todavía no entiende por qué funciona así, pero el entrelazamiento no es el único lugar donde el universo hace trampa con las reglas más básicas de la física. Número 10. El efecto túnel cuántico. Imagina que lanzas una pelota contra una pared sólida. La pelota rebota. Ninguna cantidad de física clásica va a hacer que esa pelota atraviese la pared, porque para hacerlo necesitaría más energía de la que tiene. Esto es tan obvio que parece ridículo plantearlo. Ahora traslada ese mismo escenario al mundo subatómico y el universo deja de seguir las reglas. En la mecánica cuántica, una partícula no tiene una posición definida. Existe como una nube de probabilidades descrita por una función de onda. Cuando esa función de onda se encuentra con una barrera energética, la mayor parte de ella rebota, pero una pequeña fracción la atraviesa. La partícula tiene una probabilidad finita y perfectamente calculable de aparecer al otro lado de la barrera sin haber tenido nunca la energía suficiente para escalarla. Simplemente aparece al otro lado. Esto no es especulación teórica ni un efecto marginal de laboratorio, es el mecanismo que hace funcionar tu teléfono móvil. Los transistores en los chips modernos son tan pequeños que el efecto túnel es una realidad cotidiana en su funcionamiento. Es también la razón por la que el Sol brilla. Sin él, los protones en el núcleo solar nunca podrían superar la repulsión electromagnética para fusionarse entre sí. La energía térmica del Sol no es suficiente para forzar esa fusión por la vía clásica. El Sol solo existe porque las partículas hacen trampa con la energía constantemente.
El universo, en el nivel cuántico, viola de forma rutinaria la intuición más elemental sobre cómo funciona la física. Y cada llamada de teléfono, cada procesador, cada pantalla que utilizas en tu vida cotidiana funciona gracias a un fenómeno que no debería existir según las leyes de la física clásica. Y si esto ya resulta perturbador, lo que sucede cuando la mecánica cuántica enfrenta la pregunta de la conciencia es directamente inquietante. Número 9. La superposición cuántica. El experimento mental del gato de Schrödinger es probablemente el más famoso de la física, y también el más malinterpretado. En 1935, el físico austriaco Erwin Schrödinger diseñó un escenario para ridiculizar las implicaciones de la mecánica cuántica. El setup es el siguiente. Encierra un gato en una caja opaca junto con un átomo radiactivo, un detector de radiación y un vial de veneno. Si el átomo se desintegra, el detector activa un mecanismo que rompe el vial y mata al gato. Si no se desintegra, el gato vive. Según la mecánica cuántica, el átomo radiactivo existe en superposición. Está simultáneamente desintegrado y no desintegrado hasta que alguien lo mide. Schrödinger argumentaba que esto llevaba a una conclusión absurda. Si el átomo está en superposición, el gato también debería estarlo, simultáneamente vivo y muerto, hasta que abras la caja y mires. Presentó esto como una reducción al absurdo, una demostración de que la mecánica cuántica no podía ser la descripción completa de la realidad. El problema es que la física moderna le dio la razón a la mecánica cuántica, no a Schrödinger. Los experimentos con partículas, átomos e incluso moléculas relativamente grandes han demostrado que la superposición es real. Las partículas genuinamente existen en múltiples estados simultáneos. La pregunta que sigue sin respuesta es por qué este comportamiento desaparece a escalas macroscópicas, por qué los gatos, las mesas y las personas no existen en superposición. El proceso por el cual el mundo cuántico de múltiples posibilidades se convierte en el mundo clásico de realidades únicas se llama decoherencia, y aunque podemos describirla matemáticamente con cierta precisión, nadie sabe realmente qué está ocurriendo a nivel profundo. Pero si la superposición ya resulta difícil de aceptar, el siguiente misterio convierte el acto mismo de observar en algo verdaderamente aterrador. Número 8. ¿El problema de la medición? En el corazón de la mecánica cuántica vive una pregunta que la física lleva más de 100 años sin poder responder. ¿Qué ocurre exactamente cuando medimos una partícula cuántica? La teoría es absolutamente precisa en cuanto a los resultados posibles y sus probabilidades, pero está completamente muda sobre el mecanismo por el cual uno de esos resultados se vuelve real. Antes de la medición, una partícula existe en una superposición de estados. La función de onda la describe simultáneamente en múltiples configuraciones. En el instante de la medición, la función de onda colapsa y la partícula adopta un estado concreto. Pero la ecuación de Schrödinger, la ley fundamental que describe cómo evoluciona la función de onda en el tiempo, no predice ni describe este colapso. Es como si la física tuviera dos conjuntos de reglas que se contradicen mutuamente, una para cuando nadie está mirando y otra completamente distinta para cuando alguien mira. ¿Qué constituye exactamente una medición? ¿Necesita haber un observador consciente para que el colapso ocurra? ¿Basta con que el sistema interactúe con cualquier objeto del entorno? ¿O el colapso no existe en absoluto y el universo se ramifica en múltiples realidades paralelas cada vez que ocurre una medición cuántica? Hoy existen al menos 6 interpretaciones principales de la mecánica cuántica, cada una con sus defensores entre los físicos más brillantes del planeta. La de Copenhague, la de muchos mundos, la de variables ocultas de Bohm, la de mentes múltiples, la de historias consistentes, la relacional. Todas predicen exactamente los mismos resultados experimentales. Ninguna puede ser probada ni refutada. El problema de la medición no es un tecnicismo oscuro. Es la pregunta de si la realidad objetiva existe de forma independiente o si el universo no es más que una colección de probabilidades que se solidifican en el preciso instante en que algo las observa. Y lo que ocurre cuando ese vacío absoluto que rodea esas probabilidades resulta estar lleno de energía pone los pelos de punta. Número 7. El efecto Casimir. Toma 2 planchas metálicas perfectamente lisas. Colócalas en el vacío más perfecto que puedas crear en un laboratorio. Sepáralas por una distancia de apenas unos nanómetros, una fracción microscópica del grosor de un cabello humano. No las cargues eléctricamente. No apliques ninguna fuerza externa. No hagas nada. Y espera. Lo que ocurrirá a continuación desafía todo lo que entendemos por nada. Las 2 planchas se atraerán. Se moverán la una hacia la otra sin que nada las empuje. La física clásica no tiene explicación para esto. El vacío no debería contener energía. No debería haber ninguna fuerza en juego. Pero la mecánica cuántica revela que el vacío no está vacío. De acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg, es imposible que ningún campo físico tenga exactamente 0 energía en ningún punto del espacio. El vacío hierve constantemente con lo que llamamos energía de punto cero, pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo.
Estas fluctuaciones existen a todas las longitudes de onda posibles, pero entre las dos planchas metálicas hay un espacio tan pequeño que solo caben las fluctuaciones con longitudes de onda menores que esa separación. Fuera de las planchas caben todas las longitudes de onda posibles. El resultado es un desequilibrio de presión. Hay más presión de vacío fuera de las planchas que entre ellas. Y las planchas se empujan la una hacia la otra. El efecto Casimir fue predicho teóricamente por el físico holandés Hendrik Casimir en 1948 y verificado experimentalmente en 1997 con una precisión demoledora. No es una curiosidad teórica, es una fuerza medible que emerge directamente de la nada. El vacío, en el universo cuántico, no es un estado pasivo ni inerte. Es un campo activo y energético que ejerce fuerzas reales sobre objetos reales. Y si la nada tiene energía propia, lo que ocurre con el spin cuántico lleva la rareza a un nivel geométrico completamente diferente. Número 6. El spin cuántico. Existe una propiedad fundamental que poseen todas las partículas subatómicas. Se llama spin, y a pesar del nombre, no tiene absolutamente nada que ver con girar. Cuando los físicos descubrieron a principios del siglo XX que los electrones se comportaban como pequeños imanes, la explicación más natural parecía ser que estaban girando sobre su propio eje, como lo hace la Tierra. Esta analogía resultó ser profundamente errónea, pero el nombre quedó para siempre. El spin cuántico no es rotación, es una propiedad intrínseca de las partículas que no tiene ningún equivalente en el mundo clásico. Es una forma de momento angular que existe sin que nada gire realmente, y su comportamiento es radicalmente extraño. Los electrones tienen spin de un medio. Esto significa que solo pueden estar en uno de dos estados, spin arriba o spin abajo. Hasta aquí podría parecer simplemente un interruptor de encendido y apagado. Pero la geometría del spin cuántico es completamente distinta a cualquier cosa de la experiencia humana. Para que un electrón en estado spin arriba regrese a su configuración original, no necesita dar una vuelta completa de 360 grados como cualquier objeto ordinario del mundo macroscópico. Necesita dar dos vueltas completas, 720 grados. Si giras un electrón 360 grados, no obtienes el mismo estado, obtienes el estado opuesto multiplicado por -1. No existe ningún objeto macroscópico que se comporte así. Ninguna pelota, ningún planeta, ningún trompo requiere dos rotaciones completas para volver a su estado inicial. Esta propiedad, que los físicos llaman fermión de spin un medio, no puede visualizarse con ninguna geometría del espacio tridimensional ordinario. Vive en un espacio matemático abstracto que no tiene representación física posible en nuestro mundo cotidiano. Sin embargo, es tan real que es la base del funcionamiento de cada resonancia magnética médica del planeta. Pero si el spin cuántico ya rompe la intuición geométrica, el siguiente experimento la destruye por completo de una forma que roza el horror filosófico. Número 5. El borrador cuántico de elección retardada. En 1978, el físico John Wheeler propuso uno de los experimentos mentales más perturbadores de la historia de la ciencia. Cuando finalmente se realizó en el laboratorio décadas más tarde, los resultados fueron exactamente tan inquietantes como él predijo. El experimento es una variación del experimento de la doble rendija. Ya sabemos que si disparas partículas a través de dos rendijas sin detectarlas, crean un patrón de interferencia. Si las detectas, el patrón desaparece y actúan como partículas. Wheeler se preguntó, ¿qué pasa si esperas a que la partícula haya pasado ya por las rendijas antes de decidir si vas a medirla o no? En el experimento real se envía un fotón a través de dos rendijas. Después de pasar las rendijas, pero antes de llegar al detector final, hay un segundo dispositivo que puede borrar o conservar la información sobre por cuál rendija pasó el fotón. Si se borra la información, aparece el patrón de interferencia de onda. Si se conserva, no hay patrón. Hasta aquí podría parecer relativamente normal. Pero la elección de borrar o no borrar se toma después de que el fotón ya ha pasado las rendijas. El resultado en el detector final cambia en función de una decisión que se toma en el futuro del fotón. El presente del experimento responde a una elección que todavía no se ha hecho. El pasado del fotón, su comportamiento al atravesar las rendijas, parece alterarse retroactivamente, según lo que decide el experimentador a continuación. Esto no viola la causalidad de una forma que permita enviar información al pasado, pero sí indica que la historia de una partícula no es un hecho cerrado y fijo hasta que todas las mediciones relevantes han ocurrido. El pasado, en la mecánica cuántica, podría no ser tan inmutable como la experiencia humana nos lleva a creer, y lo que el efecto seno cuántico revela sobre la naturaleza del tiempo es igual de desestabilizador. Número 4. El efecto seno cuántico. El filósofo griego Zenón de Elea planteó hace 2500 años una paradoja sobre el movimiento. Si una flecha en vuelo está en una posición definida en cada instante del tiempo, ¿cómo puede estar moviéndose? Para Zenón, algo que en cada instante está quieto no puede estar en movimiento.
La paradoja resultó ser errónea desde el punto de vista matemático, pero en la física cuántica una versión de ella es absolutamente real. El efecto seno cuántico establece que si observas una partícula inestable con suficiente frecuencia puedes evitar que se desintegre. La desintegración radiactiva es normalmente un proceso probabilístico. Una partícula inestable tiene una cierta probabilidad de desintegrarse en cada intervalo de tiempo, pero si la mides continuamente, la función de onda colapsa constantemente de vuelta a su estado inicial. La partícula nunca tiene tiempo de evolucionar hacia el estado desintegrado. Observarla sin parar la congela en su estado original. Esto fue verificado experimentalmente en 1989 con iones de berilio atrapados en campos electromagnéticos. La predicción era correcta. Puedes literalmente ralentizar y, en casos extremos, detener por completo el proceso de desintegración de una partícula radiactiva con el simple acto de mirarla repetidamente. El efecto antiseno, igualmente real y verificado, funciona al revés. Hay frecuencias de observación que aceleran la desintegración en lugar de detenerla. La mecánica cuántica no solo responde al hecho de ser observada, responde a la frecuencia con la que se la observa. El ritmo al que la realidad cambia depende de con qué frecuencia decidamos mirarla. La observación no es pasiva, no es una lectura neutral del mundo. Es una intervención activa en el tejido de la física que altera el curso de los eventos. Y lo que le ocurre al vacío del universo cuando se calcula su energía total, lleva todo esto a una escala que hace que el efecto seno parezca un problema menor. Número 3. La catástrofe del vacío. La mecánica cuántica predice que el vacío del espacio hierve con una densidad de energía enorme. Ya hemos visto el efecto Casimir como prueba de ello. Pero nadie te ha contado todavía la verdadera escala del problema, y cuando lo hagas entenderás por qué los físicos la llaman la mayor vergüenza de la historia de la física teórica. La relatividad general de Einstein nos dice que la energía tiene masa y que la masa genera gravedad. Por tanto, la energía del vacío debería tener un efecto gravitatorio. Debería actuar exactamente como la energía oscura que está acelerando la expansión del universo. Hasta aquí todo encaja. Teoría cuántica y relatividad general de acuerdo, prediciendo el mismo fenómeno observable. El problema llega cuando calculas cuánta energía del vacío debería haber según la mecánica cuántica, y luego miras el universo real para ver cuánta hay en realidad. El valor teórico calculado es 10 elevado a 120 veces mayor que el valor observado, un 1 seguido de 120 ceros. Para poner en perspectiva este error de cálculo, si estimaras el tamaño de todo el universo observable y te equivocaras por el tamaño de un solo átomo, tu predicción seguiría siendo infinitamente más precisa que esta. Si la energía de vacío predicha por la teoría cuántica fuera real, el universo se habría desgarrado en pedazos en billonésimas de segundo después del Big Bang. No habría galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni vida, pero aquí estamos. Las dos teorías más exitosas de toda la historia de la ciencia se contradicen mutuamente con una brutalidad sin precedentes. No se llevan por un pequeño margen, se llevan por un factor de 10 a la 120. Los pilares gemelos sobre los que descansa toda la física moderna apuntan a un universo que no debería existir. Y lo que el teorema de Bell revela sobre la naturaleza misma del espacio empuja todo esto hasta el límite de lo comprensible. Número 2. El teorema de Bell y la no localidad. Durante décadas, Einstein insistió en que el entrelazamiento cuántico no era lo que parecía. Su argumento era simple y elegante. Las correlaciones entre partículas entrelazadas debían explicarse mediante variables ocultas, información local que las partículas llevan consigo desde el momento en que interactúan. Como dos guantes de un par, si abres una caja y encuentras el guante izquierdo, sabes inmediatamente que en la otra caja está el derecho, sin que ninguna información haya viajado entre ellas. Las partículas no se comunicarían instantáneamente, simplemente compartirían un acuerdo previo. Durante años, este planteamiento, conocido como interpretación de variables ocultas locales, pareció una alternativa razonable a las implicaciones más extrañas de la mecánica cuántica. En 1964, el físico irlandés John Bell demostró algo que cambiaría la física para siempre. Diseñó un experimento capaz de distinguir entre las dos posibilidades. Si las correlaciones se debían a variables ocultas locales, habría un límite matemático preciso en su fuerza, lo que hoy se conoce como las desigualdades de Bell. Si las correlaciones eran más fuertes que ese límite, las variables ocultas locales quedarían descartadas definitivamente. Los experimentos de Alain Aspect, confirmados y refinados a lo largo de décadas por múltiples grupos de investigación en todo el mundo, mostraron que las correlaciones violan el límite de Bell. Son más fuertes de lo que cualquier teoría de variables ocultas locales puede explicar. Esto significa que el universo no es local. Las partículas entrelazadas no llevan información oculta consigo. Sus estados están genuinamente indefinidos hasta el momento de la medición, y la correlación entre ellas es instantánea y no puede explicarse mediante ninguna señal viajando a través del espacio.
La localidad, la idea de que las cosas solo pueden ser afectadas directamente por su entorno inmediato, es una ilusión a nivel cuántico, y lo que todo esto implica sobre la naturaleza última de la realidad conduce al misterio final y más profundo de todos. Número 1. El problema de la interpretación. Después de más de 100 años y miles de experimentos, la mecánica cuántica funciona. Sus predicciones coinciden con la realidad con una precisión sin igual en toda la historia de la ciencia. Hemos construido transistores, láseres, resonancias magnéticas, ordenadores cuánticos. Todo ello funciona porque las ecuaciones de la mecánica cuántica son correctas. El problema es que nadie sabe qué significan. Las ecuaciones describen partículas que existen en múltiples estados simultáneos hasta el momento de la medición, pero no dicen qué ocurre en ese momento. No explican si el colapso de la función de onda es un proceso físico real o una actualización del conocimiento del observador. No responden si existe una realidad objetiva independiente o si el universo es solo probabilidades que se solidifican cuando algo las observa. La interpretación de Copenhague, la más aceptada históricamente, dice directamente que no debemos preguntarnos qué ocurre entre mediciones. La mecánica cuántica solo describe resultados de experimentos y punto. Esta actitud, a veces resumida como cállate y calcula, ha satisfecho a muchos físicos pragmáticos. Pero Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, afirmó que nadie entiende realmente la mecánica cuántica. Y tenía razón. La interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957, sugiere que el colapso de la función de onda no existe. En lugar de que una posibilidad se vuelva real, todas las posibilidades se vuelven reales simultáneamente en universos paralelos que se ramifican constantemente. En este preciso momento, existen infinitas versiones de ti en infinitas ramificaciones del universo, cada una viviendo una posibilidad cuántica distinta. Esta interpretación resuelve matemáticamente el problema de la medición, pero requiere aceptar la existencia de un número infinito de universos paralelos que nunca podremos detectar ni verificar de ninguna forma. Luego está la interpretación de Bohm, con ondas piloto guiando partículas que siempre tienen posiciones definidas. La interpretación relacional, que sugiere que las propiedades cuánticas no son absolutas sino relativas al sistema que las observa. La interpretación de los historiales consistentes, la de mentes múltiples. Todas ellas predicen exactamente los mismos resultados experimentales. Ninguna puede ser confirmada ni refutada. Y mientras tanto, estamos construyendo los ordenadores más poderosos de la historia de la humanidad usando una teoría que describe el mundo con una precisión demoledora, pero que en el fondo nadie entiende. Desde los griegos hasta Einstein, la física aspiró a describir la realidad como es, independientemente de quien la mire. La mecánica cuántica sugiere que esa aspiración podría ser en sí misma un error de concepto. Estos 12 misterios, desde la dualidad onda-partícula hasta el problema de la interpretación, son grietas en el cristal. Son los momentos en los que el universo susurra que nuestras reglas son solo sugerencias y que la verdadera naturaleza de la realidad es infinitamente más extraña y oscura de lo que somos capaces de comprender. Las ecuaciones funcionan con una precisión demoledora. Lo que significan, lo que nos dicen sobre la naturaleza de la existencia, el tiempo, el espacio y la conciencia, sigue siendo el misterio más profundo que la ciencia ha encontrado jamás. Estamos construyendo el futuro tecnológico de la civilización sobre cimientos que no entendemos, y lo que encontraremos cuando finalmente los entendamos podría cambiar para siempre lo que creemos que somos. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece ahora en pantalla.